Saludos y bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. Tenemos un invitado especial desde México. Él es el señor Miguel Ángel. Miguel Ángel, bienvenido a Washington, bienvenido a este estudio y a su programa Hablando con el Presidente. Muchas gracias, Gustavo. Pues aquí te agradezco la invitación de invitarme aquí a tu programa. Para nuestros televidentes, Miguel Ángel, cuéntanos un poquito tu perfil. Bueno, yo soy egresado de una escuela particular que es el Tecnológico de Monterrey, allá en la Ciudad de México. Soy politólogo de formación, muchas veces puedo decir eso. Tengo estudios en ciencia política, para ser exacto, y me he dedicado más que nada a la parte de la administración pública, allá en mi país. Excelente. El tema de hoy, para ustedes, es el rol de las Fuerzas Armadas. Miguel Ángel, mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es el rol político de las Fuerzas Armadas en su país? Bueno, Gustavo, en estricto sentido, las Fuerzas Armadas en México está separada de la política, en estricto sentido, ya que hay una limitante en la Constitución que prohíbe participar en la política si estás en las Fuerzas Armadas en forma activa, o si incluso, bueno, en este caso también salpica a lo que son ministros de culto. Entonces, no hay una cercanía en ese sentido de las Fuerzas Armadas en la política, pero sí podemos decir que tienen ciertos roles importantes dentro de la sociedad. Pero bueno, esto se debe también a nuestro antecedente histórico en México. Tú sabes, bueno, la Revolución Mexicana, 1910, 1920, llegan al poder caudillos, generales. Entonces no dan muy buenos resultados en ese sentido. Entonces por eso se le pone esta limitante que el ejército no puede tener un rol en la política. Las Fuerzas Armadas, Miguel Ángel, contribuyen con su rol social y el apoyo al desarrollo en tu país. Totalmente, Gustavo, el rol social que impera dentro de las Fuerzas Armadas son de ayuda humanitaria, ayuda en desastres, cuando hay desastres naturales en México. Los primeros que llegan son los militares, que esto para mantener el orden y ayudar a la población en general. También ha tenido roles de alfabetización, donde es muy difícil acceder a las personas, a los maestros, a un burócrata. Entonces se mandan a los militares a alfabetizar a lo que es la sierra. Entonces se ha logrado penetrar en la sociedad de esta forma y ha ayudado mucho. Y agregando a esta entrevista, Miguel Ángel, ¿las Fuerzas Armadas están cumpliendo con la seguridad y la defensa de México? Claro que sí, Gustavo. Bueno, hay que recordar que anteriormente el gobierno, el PRI, que era el Partido Revolucionario Institucional, pues malamente utilizó las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que en 1968 a los militares se les mandó para oprimir al pueblo, a los estudiantes que solamente pedían pues ciertos derechos que no se los estaba dando el gobierno. También hay que recordar que se utilizó para oprimir en los años 90 en Chiapas. El ejército se utilizó en contra del pueblo. También se ha utilizado para inhibir el voto en algunas ocasiones, para asustar a la población y que ésta no vote. Pero gracias que ya estas situaciones han cambiado, entonces ahora sí el ejército se utiliza meramente para seguridad del país. En este sentido, el Partido de Acción Nacional utiliza las fuerzas militares para salvaguardar la seguridad en el sentido del combate al narcotráfico, que es un problema muy grave, muy grande, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, que está destruyendo familias enteras, destruye a los jóvenes, otras situaciones graves. Entonces la gente a lo mejor piensa que no debería de ser este rol el ejército, pero se topó que tampoco la policía estaba preparada para combatir a un crimen que está organizado, un crimen que trae fuerza para combatir, una fuerza de armas y que no respeta a la población, no respeta a nadie. Entonces por ello se ha decidido utilizar al ejército en contra del narcotráfico. Esa era mi próxima pregunta, pero ya prácticamente la respondiste. Entonces las Fuerzas Armadas sí están al mando de esta lucha que ustedes como ciudadanos están padeciendo prácticamente el día a día y sobre todo no teniendo una vida digna de todo lo que es la tranquilidad.
Así es, el ejército pues sí nos ha regresado eso. Se ha capturado a 20 de los 30 capos pues, de las organizaciones criminales en México. Entonces sí está dando frutos, se está viendo el cambio, pero sí sería peligroso que nos detuviéramos en este momento, ya que estamos avanzando, pero si retrocedemos es posible que ellos se vuelvan a reorganizar y vuelvan a tomar el control nuevamente de algunos estados de la población e intimidarla. Ellos no se detienen por nada, Gustavo. Usted que conoce, Miguel Ángel, mucho más a fondo el problema interno de México, como ya lo estuvo explicando para nuestros televidentes, ¿cuántos años más tiene que esperar México para que esto, si se podría usar este término, limpiar este problema? Bueno, el presidente Calderón ha tenido certezas en cuanto a depurar las fuerzas policíacas, se está profesionalizando. Estamos hablando que cuando él entró en el gobierno teníamos alrededor de un 1% de universitarios dentro de las fuerzas policíacas. Ahorita estamos teniendo más del 10%, entonces son logros importantes. Posiblemente yo estaré diciendo que a lo mejor en 10 años podemos estar disfrutando ya de una seguridad en ese sentido y posiblemente también ya tengamos policías dignas que puedan hacer su trabajo. Más aún cuando tiene un lindo país. Así es. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Miguel Ángel tocando este tema muy importante y sensitivo, el rol de las Fuerzas Armadas. Miguel Ángel, gracias. Gracias, Gustavo.